Abro un instante santo. Sé tú quien dirige. Tan solo queremos escucharte desde el corazón. Gracias. Sección 20 del Manual para el Maestro. ¿Qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente del camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero curiosamente, no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde haya ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz, pues ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí, el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente. ¿Prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho. Pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte. La muerte no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria, porque el problema no radica en la vida. La vida
no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte, porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. La vida parece ser lo opuesto a la muerte, porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad, no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. En realidad, no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora, la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición para que se haga su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. Sección 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración de corazón, no a las palabras que usas al orar. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces, las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende las palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. No obstante, no olvidemos que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco
o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es simplemente alguna clase de experiencia y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. ¿Debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí.